Muy buenas noches, bienvenidos esta noche nuevamente miércoles. Saludamos también a las personas que nos siguen a través de YouTube, que se conectan, que comparten la palabra. Bienvenidos. Esta noche queremos iniciar una serie que se llama Por la Fe. ¿De quién iremos a hablar esta noche? De Noé. Estamos estudiando un poquitico de Hebreos 6 y los pasados miércoles fue hablando sobre la fe en esencia, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar por la fe, por la fe. Fe es una palabra de acción. La gente de fe actúa en la palabra de Dios y el ejemplo de Jesús, vea. Ahí tenemos a Jesús. La Biblia dice dice que Jesús es el buen pastor, ¿cierto? Y que sus ovejas, hablando en términos figurativos, nosotros como ovejas, él como el buen pastor, dice que oyen su voz, le conocen y le siguen. Así que la fe tiene que ver con actuar conforme a la palabra que el Señor nos ha dado. Así que Jesús es nuestro ejemplo y nosotros como sus seguidores seguimos haciendo lo que Él nos indica en la palabra. Así que en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos hay un personaje que se llama Noé. Y en el tiempo de Noé lo que vino fue un juicio sobre la humanidad por la maldad que era mucha en la tierra. De hecho, para nuestro tiempo, Noé es un ejemplo y nos enseña que en el último tiempo, cuando se acerque la venida del Señor, habrá tanta maldad como en los días de Noé, ¿cierto? Habla de los días de Lot, que es Sodoma y Gomorra, que es mucha maldad, especialmente inmoralidad, y como en los días de Noé, que es mucha violencia. ¿Creen que hay violencia en este tiempo? La violencia está por todo lado y es una de las señales de los últimos tiempos. Así que nos hace bien estudiar también esa escritura del tiempo de Noé, de Noé. Parece que en el tiempo de Noé fue más sabio los animales que la gente, porque el arca se hizo para que personas fueran salvas, pero hubo más inteligencia en los animales que acudieron al llamado de Noé y entraron en el arca que la gente de esa generación. Porque la gente de esa generación no escuchó el mensaje, pensó que era una locura y no entraron en el arca y por lo tanto vino el diluvio y se los llevó. Todos fueron destruidos por ese juicio y no quedó de ellos ni el recuerdo. Cuando estudiamos la fe en esencia, aprendimos en Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces aprendimos que la fe tiene que ver con tres cosas: certeza, convicción y obediencia. ¿Sí? Si uno sabe que lo que Dios dice es cierto, hay en su interior una convicción que lo lleva a obedecer. Realmente la obediencia no es por una imposición. A veces la gente piensa que religiosamente exigimos X o Y cosas y que entonces la gente, como borregos, van a hacer lo que decimos. No, realmente la fe es la certeza de lo que Dios está hablando, es una convicción interna que produce unos hechos o una obediencia. Realmente otro significado de la palabra fe es obediencia. ¿Sí? Cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Cuando se lee el capítulo 119 de Salmos que habla de la palabra, todo lo que habla de la palabra es acciones. Dice, con guardar tu palabra, no está hablando de guardarla en la biblioteca, en una caja de seguridad, sino de obedecerla. Cuando habla de guardarla, está hablando de una acción de obediencia. Pero hay otro versículo que fue el último que estudiamos, que es el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Luego dice, ¿por qué? Dice, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay y también crea que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué estamos esta noche aquí? Por la fe, ¿cierto? Por la fe. Así que entendemos con este versículo que nosotros necesitamos acercarnos a Dios creyendo y con expectativa. Nos acercamos a Dios creyendo, pero nos acercamos a Dios con expectativa. ¿Cuántos creen por un futuro mejor? La Biblia dice que el mundo va de mal en peor, pero nosotros como cristianos dice que vamos como la luz de la aurora en aumento.
Así que, aunque para el mundo todo lo que viene sea peor, a nosotros nos espera lo mejor. Y cuando ya la situación en el mundo sea realmente insostenible, el Rey vendrá por nosotros y nos llevará a disfrutar de su presencia. Amén. Así que siempre para nosotros es mejor, por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe va a ser mejor. Ok. Entonces, en el capítulo 11 de Hebreos, tenemos el verso número 7, que es el que seguía después de lo que terminamos la semana pasada. Y el título lo sacamos de aquí, por la fe, ¿cierto? Entonces, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, mire, ¿qué era lo que no se veía? No se veía lluvia, no llovía, mucho menos un diluvio, no se veía. Luego nosotros dice que por fe andamos, no por vista. Entonces, cuando se le advirtió a Noé el juicio que venía, que iba a ser por agua, que iba a llover de tal manera que todo iba a quedar bajo el agua, eran cosas que aún no se veían. Pero Noé, con temor, esa reverencia a Dios, respeto a Dios, preparó el arca en la que su casa se salvara. Yo creo que si algo tiene una persona de fe que tener es que su familia sea salva, que su casa sea salva. Y algo que nos enseña Noé es que él trabajó por más de 100 años para que su casa fuera salva. Y así ningún otro creyera, él hizo una gran labor, su familia fue salva. Y hoy nosotros somos el resultado de que una familia fue salva. ¿Sí? Y si no, la humanidad completa no existiría sobre la tierra. Y por esa fe, ¿qué hizo también? Condenó al mundo. Entonces, cuando nosotros creemos, la gente le fastidia que la gente le diga, pero si usted no cree en Jesús, se va a condenar. Entonces la gente le da rabia que uno los condene. Pues realmente cuando nosotros somos de fe, estamos creyendo para salvación nuestra, pero también estamos condenando a los que no creen. Sin querer queriendo lo estamos haciendo. Noé lo hizo. Noé creyó y por esa fe condenó al mundo. O sea, Noé dio testimonio con sus acciones que él creía y al no creer el mundo fue condenado por la fe de Noé. Y dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. También entendemos que todos los creyentes del Antiguo Testamento que fueron salvos pensando en Jesús, mirando a Jesús, porque la justicia viene por la fe. Y Jesús es el justo y el que justifica a todo aquel que es de la fe. Realmente, alguien decía, la gente del Antiguo Testamento fue salva creyendo en un futuro. De hecho, cuando usted sigue leyendo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, dice que ellos murieron mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, pero sin ver lo prometido, que era Jesús. Proveyendo Dios para nosotros algo mejor. Nosotros sí vimos la obra de Jesús. Amén. Así que ese es Noé. Entonces, si nosotros revisamos un poquitico en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, los orígenes de la creación, vemos en el capítulo 2, versos 4 al 6, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Mira, aquí dice que la tierra no llovía. O sea que en tiempos de Noé no había lluvia. Realmente, humanamente hablando, era una locura que le iban a decir que se iba a inundar toda la tierra por un diluvio que iba a venir cuando no llovía. ¿Sí? Entonces eran cosas que no se veían, como dice Hebreos 11:7. Entonces dice, ni había hombre para que labrase la tierra. Cuando recién Dios crea todo, pues después crea al hombre para que labre la tierra. Ahora, ¿cómo entonces se mantenía la tierra húmeda o en condiciones para que las plantas existieran? Dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la tierra. Así que la tierra era regada desde abajo. O sea, en tiempos de Noé, la tierra era regada desde abajo. Desde el mismo fondo del mar subía el agua en forma de vapor y regaba toda la tierra. Después del diluvio, entonces ya vinieron las precipitaciones. Entonces ya llovió sobre la tierra. Antes del diluvio no había llovido sobre la tierra. ¿Listo?
Ahora, en el capítulo 6 nos habla, bueno, era más o menos así la imagen, ¿no? Como imaginarse uno, ¿cómo sería que la tierra era regada sin lluvia? Ahora, después que llueve, también sale como un vapor de la tierra, ¿se ha visto? Ahora también, ese vapor que sale de la tierra no sale para regar la tierra, sino sale para volver, subir, volver y cargarse de agua y volver a descargarla. Ahora, antes ese vapor no se convertía en nubes, como estamos viendo ahí en la imagen, sino que simplemente era un vapor que regaba toda la tierra y mantenía húmedo todo. En el capítulo 6 del libro de Génesis, que no tenemos mucho tiempo, ahorita el miércoles es cortico el tiempo, pero quiero que veamos un poquitico la historia, en el capítulo 6, cómo era la situación y cuando Dios le habla a Noé que construya el arca. Vamos a ir desde el verso 5 en adelante, Génesis 6, 5. ¿Quieren leerlo conmigo? Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Entonces, si ven que cuando la Biblia habla de corazón, que hemos estudiado mucho eso, está hablando de la mente, todo designio de los pensamientos del corazón del hombre. Uno no piensa con el corazón de acá, piensa con este corazón de acá. Es el corazón pensante, ¿cierto? La mente. Entonces, siempre que la gente pensaba en cómo hacerle mal al otro, cómo asesinar al otro, cómo secuestrar al otro, cómo maltratar al otro, cómo robar al otro. Todo lo que ellos pensaban era cómo hacer mal. Se parece a nuestro tiempo. Recuerdo yo algún día que hablaba con alguien y me decía, estoy trabajando en Soacha. ¿Y qué era lo que estaba haciendo en Soacha? Robar. Entonces la gente ahora dice que eso es trabajar. Ir a hacerle mal a otro es trabajar. Es parecido a los días de Noé. Estamos pensando cómo ir a trabajar. Y uno piensa que ir a trabajar puede ir a hacer un turno a la empresa, ir a hacer un negocio, ir a trabajar, ¿no? Uno piensa en el trabajar. Pero ellos piensan en el trabajar quitándole a otro. Entonces ese es el trabajo. El trabajo de ir a hacerle mal a otro. Es parecido a los días de Noé, ¿cierto? La gente está pensando solamente en hacer mal. ¿Y qué dice el verso 6? Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Viene un pero que nos gusta, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces, siempre Dios ha hecho las cosas por gracia. Y recuerde que la puerta de entrada a la gracia es la fe. Entonces, ¿cómo es que Noé haya gracia ante los ojos de Dios? Porque Noé sí creía lo que Dios decía. Noé sí caminaba con Dios en medio de una generación donde la gente se ha multiplicado y todo hacía mal. Había una excepción, Noé. Uno en la tierra que le creía a Dios. Y por tanto, Noé agradó a Dios. ¿Listo? ¿Se acuerda que dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios? Habíamos terminado estudiando el capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, ¿cómo agradó Noé a Dios? Pues porque Noé creyó en Dios. ¿Sí? Lo único que agrada a Dios es la fe. Sigamos. Versículo número 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, mire, la justicia que viene por la fe. O sea, fue declarado justo porque creyó. Era perfecto en sus generaciones. Mire, con Dios caminó Noé. O sea que Noé, en medio de toda esa maldad que había, siempre Noé tenía en cuenta a Dios. Siempre Noé tenía en cuenta lo que Dios decía. Noé fue una persona muy retrógrada para su generación. No era el raro de su generación. Noé tal vez fue el indeseable para los de su época. Sin embargo, para Dios fue de gran estima. Sin embargo, para Dios fue el que podía salvar a las generaciones futuras. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet.
¿Y qué pasó con la tierra? Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Mire, una característica, corrupción y violencia. Cuando usted mira eso, usted dice, ¿será que vivimos eso en nuestra época? Uno mira la corrupción en todo y a todo nivel. Hay corrupción en todo y a todo nivel. Y violencia en todos los niveles de la sociedad. Hay violencia, no hay respeto por la vida, no hay respeto por nada. La violencia es impresionante. La gente haciendo planes de cómo matar al otro. Es lo mismo que pasa en nuestra época. Y miró Dios la tierra, ya que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, todos buscaban hacer el mal. Todos buscaban hacer el mal. ¿Usted se imagina cómo será insostenible un planeta donde usted no le pasa que usted sale y usted tiene miedo de otras personas? Estuvimos el domingo, fuimos a recoger a Sarita acerca de una universidad, no voy a decir el nombre, y quedamos aterrados cuando llegamos. Eso es una zona alta, verde, muy bonita, pero alrededor de la universidad usted miraba grupos de 3, de 5, de 2, todos consumiendo droga. Y entonces yo estaba diciendo, no apaguemos el carro, que aquí es peligroso. Y entonces uno sale y uno tiene temor de la misma gente. O sea, es como si lo soltaran a uno y lo metieran dentro de un zoológico en medio de un montón de fieras. Y usted dice, cualquiera de estas me devora. Me toca que tener cuidado. Vidrios arriba, motor prendido. Si toca que salir corriendo, salimos corriendo. Entonces es más o menos así. Toda carne ha corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo, pues, Dios a Noé. Y le contó a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Dios dijo, juicio de Dios, se llama juicio de Dios. Cuando hablamos hay gente que piensa que como Dios es bueno y como Dios es amor, Dios no juzga. Pero la Biblia enseña que Dios es justo. Y la Biblia habla del justo juicio de Dios. De hecho, cuando nosotros miramos la obra de Jesús, lo que vino sobre Jesús fue el juicio. La copa que él pasó fue la copa del juicio. Que tenía que entregar su vida. El juicio cayó sobre él. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros creemos en Jesús, pues nosotros vamos al que cargó el juicio. Somos liberados de ese juicio. Pero Dios es un Dios justo y Dios juzgó a esa generación del tiempo de Noé. Y mira lo que le dice a Noé cómo iba a ser salvo. Le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y le afatarás con brea por dentro y por fuera, impermeabilícela, porque ese arca tiene que navegar más de 5 meses. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina el arca más de 5 meses? Navegando sin haber una playa, porque no había nada, todo estaba cubierto. No había un lugar donde atracar, no había lugar donde llegar. Tenía que esperar que las aguas bajaran. Era un lugar donde podría llegar y en ese tiempo tenía que permanecer flotando, porque si no todos morían. Listo. Sigue diciendo la escritura. Y de esta manera la harás. Le dio las instrucciones. De 300 codos de longitud del arca y de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Cuando yo me puse a mirar las medidas del arca de Noé, me puse a investigarla con el Titanic y era más grande el arca de Noé que el Titanic. A José, mira eso, pues mire la diferencia de tiempos. Nunca nadie había construido una embarcación de esa magnitud. El arca de Noé tenía las medidas perfectas y la dimensión perfecta, Dios se la dio para que pudiera navegar. Era más grande que el Titanic. Impresionante, ¿sí o no? Una ventana le harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo piso y tercer piso, eran 3 pisos, ¿cierto? 3 niveles, una embarcación de 3 niveles.
Y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. ¿Para qué lo traían? Para destruir a toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Todo, no quedaba nadie, ni animales, ni seres humanos, nada, todo iba a ser destruido. Más establece mi pacto contigo. Entonces, ahí, cuando uno estudia, que dice Dios de pactos, entonces uno estudia el pacto de Dios con Abraham, ¿cierto? Pero este es el pacto con Noé. La señal del pacto con Noé es el arco iris, que sale cada vez que llueve, ¿sí? Entonces dice, haré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Ya Dios sabía que esa generación nadie más iba a creer. Dios sabe todo. Van a entrar ustedes 6 y el resto son animales, porque esta generación, el resto, ninguno va a creer. Sigue diciendo el texto, verso 19, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Vea, al principio siempre es no. Para que haya multiplicación, macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra. No hay otra fórmula. Así la gente se la quiere inventar. De las aves, según su especie. De las bestias, según su especie. De todo reptil de la tierra, según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. O sea, para que, pues, puedan multiplicarse, haya descendencia. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Servirá de sustento para ti y para ellos. Y me gusta el verso 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso se llama fe. Ese versículo 22 se llama fe en acción. Dios le dijo, le dio las instrucciones y Noé no dijo, pero si yo nunca he construido una embarcación de ese tamaño, yo no sé cómo hacer. No, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Noé siguió las instrucciones que Dios le dio. Y de seguir las instrucciones que Dios le dio, dependía la vida. Hoy, al igual que del tiempo de Noé, de seguir las instrucciones que Dios nos da, depende de nuestra vida. Porque sobre este mundo viene un juicio. Vienen varios juicios. Ahorita viene la gran tribulación y ahí son varios juicios los que van a venir. Después de la tribulación, que son un periodo de 7 años, obviamente el Señor antes no saca a su iglesia, pero después de la tribulación viene el juicio de las naciones. Y cuando usted lee Apocalipsis, usted dice que son juicios como nunca ha habido sobre la tierra. Cosas que nunca se han visto en la tierra, que jamás se han visto, son los que van a venir. Así que también vienen tiempos de juicio. Así que entonces tenemos aquí, ya más o menos terminando la obra. Tremenda obra, ¿no? ¿Qué hizo Noé? Se dice en los estudiosos de, ¿cómo se llama? Cuando se encuentran cosas antiguas, los arqueólogos, se dice que los restos del arca de Noé están en los montes Ararat, que allí fue donde atracó, donde sentó, y que ahí todavía están los restos. Y de hecho se dice que eso se ha fosilizado. O sea, como para que quede en la historia que un día vino el juicio de Dios, destruyó a toda esa humanidad y solamente se salvaron 6 personas. Y los animales que entraron, 8 personas, sí, 8, 6 eran los hijos y las esposas, y 8 con el papá y la mamá. Y de esos 8, sobre 6 yo quedamos. ¿Sí o no? ¿Le alegra eso? Qué bueno que haya alguien que crea, ¿no? Así sea uno en la casa que crea. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí Noé creyó en su casa, fue salvo. Así que entonces cuando nosotros observamos un poquito, vemos algunas cosas que sucedieron por la fe de Noé. Y quiero que vayamos terminando con el tiempo de hoy que es corto. Entonces, por la fe,
de Noé y su obediencia, hoy estamos nosotros en la tierra. Si no hubiera creído Noé, la humanidad toda hubiera desaparecido. Qué tremendo hecho de fe este de Noé, ¿no? Imagínense uno cuando llegue al cielo, quiero hablar con Noé. Y preguntarle a Noé cómo fue ese siglo de construcción del arca, de predicación de la palabra. Porque cuando uno lee la Biblia dice que Noé era pregonero de justicia, que predicó mientras construía el arca. Y le predicó a la gente para que la gente creyera. ¿Y la gente qué hizo? No creyó. Pero cuando comenzó a llover y se comenzó a inundar todo, la gente corrió al arca. Era verdad lo que dijo Noé. Dios mío, ábrenos, Noé. Noé, qué pena. Se asomó por una ventanita pequeña. Qué pena, ya se cerró. Es que Dios la cerró, yo no la puedo abrir. Algo similar va a suceder cuando la iglesia sea llevada. La gente corre. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Pero no, es que no creíamos. ¿Cómo así que iba a haber un rapto de un poco de gente que se iba a ir con el Señor? No creíamos. Entonces la gente ya va a dar el paso, pero cuando es demasiado tarde. Lo mismo que les pasó a la generación de Noé. Ya era demasiado tarde para entrar en el arca porque ya la puerta se había cerrado. Pero porque él entró, hoy estamos nosotros aquí. Porque él creyó, su esposa, sus hijos y sus esposas, hoy estamos nosotros aquí. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Tremenda fe de Noé. Número 2. Por la fe Noé construyó un arca creyendo que llovería, aunque nunca antes había llovido en la historia. Noé creyó en cosas que no existían. Eso se llama fe. ¿Y por qué Noé creyó? Porque Dios dijo. Si Dios dijo que vendrá por nosotros, nosotros creemos que viene. Si Dios dijo que nos estaba preparando el Señor un lugar en el cielo, una casa eterna allá en el cielo, nosotros creemos que la está preparando. Si Él dijo que vendría juicio del diluvio y que todo ser sería raído de la tierra en el tiempo de Noé, y sucedió, dice que vendrá la tribulación sobre la tierra, y nosotros creemos que es un juicio como nunca antes ha habido sobre la tierra, y son varios juicios los que vienen. Número 3. Por la fe Noé actuó e hizo el ridículo ante el mundo de su época. Y por su fe ridícula, salvó a su familia y a las futuras generaciones. Hoy también, en medio de esta generación, nosotros somos gente ridícula. Poca gente ridícula, religiosa. Ridículos que leyendo la Biblia. Que es que creyendo en profecías a estas alturas de la vida. Con semejante modernismo que tenemos, ya era para tener open mind, no estarnos pensando en cosas tan ridículas. Mire, eso fue un ridículo para el mundo, la vida de Noé. Pero yo siempre he creído que la fe, el que ríe de último, ríe mejor. Yo creo que es mejor hacer el ridículo creyéndole a Dios que creerse sabio, no creyendo, y al final terminar destruido, como terminó la generación de Noé. Entonces aquí lo que vemos nosotros es que por la fe, siempre la fe es ridículo para el mundo. Y como que la gente aplaude más la falsa fe que la fe verdadera. Entonces la gente pone fe en cosas que ve. Entonces la gente ve un muñeco, pone fe en este muñeco. Ve una veladora, ponemos fe en esta veladora. Ve cosas que ve, ahí pone la fe. Esa se llama fe falsa. Nosotros creemos en el Señor aunque no lo vemos. Amén. Y en el cual creyendo tenemos vida eterna. Amén. Aunque no lo veamos. Creemos en el cielo, tercer cielo, la morada eterna, aunque no lo vemos. Pero creyendo, allá viviremos. Así que la fe es creer sin ver. Finalmente veremos los que hemos creído. Veremos aquello en lo que hemos creído. Y número 4, y último, por la fe Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que cuando nosotros creemos, habrá gente que se va a sentir
condenada por nuestra fe. Pero nunca usted sufra por eso. No estamos predicando condenación a la gente, no. Pero la gente misma se siente condenada cuando hay alguien que cree en Jesús. ¿No le ha pasado? Y dice, no, ustedes, no, pues ustedes sí son salvos. Y ustedes sí van para el cielo. Y en cambio nosotros somos un poco pecados y la gente se siente condenada por la fe de uno. Eso siempre ha sucedido. Y siempre sucederá. Así que usted siga creyendo, siga confiando, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, mas el justo, por su fe, vivirá. No solamente vivirá en esta tierra, sino vivirá la gloria eterna que está preparada para los que creen en el Señor. De hecho, la Escritura enseña que el infierno no fue hecho para los seres humanos. Sí, que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. O sea, los que se rebelaron con él y se salieron de la autoridad que se le había establecido en el cielo. Pero ¿por qué los seres humanos irán al infierno? Porque no creyeron en el autor de la salvación. Por su incredulidad. Porque sin fe. Así que Dios no actúa por la necesidad de nadie. Si Dios actuara por la necesidad de la gente, nadie padecería necesidad. Dios actúa es por la fe de alguien. Cuando alguien cree, Dios actúa. Cuando alguien cree, Dios se mueve. Por eso siempre cuando usted observa la vida de Jesús en la tierra, en su ministerio, siempre fue recurrente decir, no temas, cree solamente. Porque el temor es contrario a la fe. Entonces el diablo actúa por el temor de la gente. Cuando Dios dice no temas, no es que usted no sienta miedo. Todos sentimos miedo, es humano sentirlo. Lo que está diciendo es no se deje controlar por el miedo, no actúe por el temor. Actúe por la fe. Porque cuando usted actúa por el temor, no agrada a Dios. Pero cuando usted actúa por la fe, a pesar que siente miedo, eso agrada a Dios. Amén. ¿Sería que no sintió un poquito de miedito Noé de hacer el ridículo frente a su generación? Sí. ¿Ser impopular? Sí. ¿Ser retrógrado? Sí. ¿Ser religioso? Sí. Estaba loco para el mundo. Porque el evangelio es locura a los que se pierden, pero para los que creemos es poder de Dios para salvación. Así que el poder de Dios realmente se desata en favor del que cree. Y para el que no cree, pues simplemente una locura. Y si usted está loco, bueno, sí. Prefiero ser un loco en el cielo y no un cuerdo en el infierno. Prefiero ser impopular para el mundo, pero confiar en Dios. Porque ninguno que ha confiado en el Señor ha sido avergonzado. Así que es por la fe. Y estamos aquí por la fe. Y todo lo que usted haga, nunca lo haga por el temor ni por el miedo. Todo lo que usted haga, hágalo por la fe. De hecho, la Biblia dice que aún si uno come sin fe, es pecado. ¿Ha leído las cartas? Entonces, que todo lo que haga sea resultado de su fe, que actúe en fe. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.